Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos una cordial bienvenida a esta nueva sesión de la Cátedra Extraordinaria, el programa de capacitación que impulsa la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Para dar inicio, queremos saludar a nuestra mesa de honor. Agradecemos la presencia del doctor Johnny Hans Contreras Cuscano, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. También saludamos al doctor Octavio César Saguanay Calcín, presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, y a nuestro destacado expositor, el doctor Miguel Polaino, profesor de la Universidad de Sevilla en España. Asimismo, saludamos a las juezas, jueces y al personal jurisdiccional y administrativo que se ha hecho presente el día de hoy, así como al público en general que sigue la transmisión de la cátedra de los jueves a través de nuestro Facebook. Muchas gracias por acompañarnos en esta fecha tan especial. Hoy abordaremos un tema de gran relevancia, del autor único al paradigma del autor colectivo, la organización como delito. Antes de iniciar nuestra ponencia, queremos recordarles un punto muy importante para nuestro público que está siguiendo la cátedra a través de del Facebook, como también a nuestro público que está aquí presente, que por favor no se olviden de consignar la palabra clave que será dicha por nuestro expositor durante su ponencia, así que hay que estar muy atentos. Ahora invitamos al doctor Johnny Hans Contreras, presidente de la Corte Superior Nacional, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Adelante, por favor. Aplausos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. En la mesa de honor, doctor César Saguanay, presidente de la Comisión de Capacitación, a nuestro ilustre catedrático que nos ha venido a administrar el día de la fecha, doctor Miguel Polaino Orts, a los señores jueces superiores, jueces especializados, personal administrativo y jurisdiccional. Para nuestra Corte Nacional es algo muy importante contar con ponencias de tan alta calidad y tener la presencia de experiencias y conocimientos que se van dando en el devenir constante del derecho penal y procesal. Como todos sabemos, una de las premisas que tenemos de estudiantes y aún así en la función diaria que cumplimos es cada día mejorar nuestros conocimientos o perfeccionar lo que ya conocemos a fin de brindar una justicia como debe ser dentro del marco constitucional y el derecho que tenemos presente. Esto no se hace sino con este tipo de eventos. La cátedra de los jueves, hoy día estamos martes, por eso es una sesión extraordinaria, buscando la oportunidad de contar con ponentes de tan alta calidad. Ustedes saben de que por razones académicas, profesionales, muchos de nuestros expositores, como el día de la fecha, tienen una recargada agenda. Y hemos podido, a través de las gestiones que se ha hecho de la Comisión de Capacitación y de todo el equipo que presidimos, no es sino buscar que traer personas importantes en el derecho a fin de que nos ilustren con su conocimiento y podamos mejorar nosotros nuestra actividad que a diario realizamos. Quiero finalizar esto para agradecer muy profundamente la gestión de todo lo que hacen posible esta disertación, y como es una disertación en vivo y directamente, también a todos los que están conectados a través de las redes sociales, a fin de que podamos mejorar nuestra condición de magistrado y más que eso, de abogado o en todo caso en el ámbito profesional. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Johnny Hans Contreras Cuscano. También invito al doctor Octavio César Saguanay, por favor, aquí para que nos pueda brindar sus palabras. Gracias. Aplausos. Muy buenas tardes con todos. Señor presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, doctor Johnny Hans Contreras Cuscano, distinguido profesor Miguel Polaino Orts, expositor de esta jornada extraordinaria de la Cátedra de los Jueves. Simplemente decir que el mundo da vueltas y hace más de una década tuve la oportunidad de conocer al profesor
cuando acompañaba al profesor Yacos y llegó a Arequipa, y en esas circunstancias, a veces, de los detalles organizativos, me colé para tratar de solucionar un problema de traslado, y tuve la oportunidad magnífica de, antes de hacer mi tesis de maestría, tener la oportunidad de escuchar la opinión del profesor Yacos en ese trayecto de taxista improvisado y hacer algunas preguntas claves que luego las cimenté en la tesis, que trataba de uno de los temas que el profesor Yacos domina pues con excelencia, ¿no? La comisión en alemán, en esa fecha que para uno preparándose en una institución allá en Arequipa, se masticaba algo, pero el traductor, doctor Miguel Polaino, fue el que facilitó a un nivel ya más comprensivo para uno sobre el pensamiento del profesor Yacos. Desde allí hemos visto la evolución del profesor Polaino Orts. Claro, todos recordamos a su padre, todos hemos también leído los libros, y esa impronta de derecho penal, después él, al convertirse en profesor de la Universidad de Sevilla, no ha hecho sino ratificar lo que ha dicho nuestro presidente, de ser uno de los penalistas y sobre todo una de las personas que toca un tema como en este caso es la organización como delito, y en cuanto a ese paradigma y esos problemas que nosotros como jueces vemos cada día, en el que a veces no abandonamos el chip de ver al proceso penal como algo que se imputa a una sola persona, cuando ya el mundo ha girado a otra visión y a otro paradigma, como bien se dice ahí, en el que tenemos que ver cómo se generan este tipo de responsabilidades colectivas que van a ser objeto de la imputación, perdón, de la exposición de hoy día. Brevemente, presentamos, el doctor Miguel Polaino es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla y vicedecano de Relaciones Institucionales de la misma facultad. Asimismo, es doctor en Derecho y ha recibido el premio extraordinario por la Universidad de Sevilla. También es Magister Juris Comparativi por la Universidad de Bonn, Alemania. Su trayectoria académica es destacada, autor de diversos ensayos jurídicos, históricos y literarios, y ha traducido numerosas obras del alemán y del italiano al español. Entre sus últimas publicaciones destacan Oralidad y Derecho Penal, la realización de delitos mediante palabras, 3 escritores ante el derecho penal y Funcionalismo penal y constitucional, bases dogmáticas para el nuevo sistema de justicia penal. Además, el doctor Polaino ha sido profesor invitado en diversas universidades de España y América Latina, así como en países como Japón, Corea y Taiwán. Muchas de estas instituciones le han otorgado galardones y reconocimientos académicos por su destacada labor. Doctor Miguel Polaino Orts, bienvenido a la Cátedra de los Jueves y el tema de hoy, del autor único al paradigma del autor colectivo, la organización como delito. Bienvenido, doctor. Muchas gracias al doctor César Saguanay, presidente de capacitación de la Corte Superior Nacional. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Miguel Polaino para su destacada ponencia. Adelante, por favor. Bien, muchísimas gracias con la venia, muchas gracias por esta presentación tan cariñosa, por este recibimiento tan afectuoso. Querido señor presidente, doctor Johnny Contreras, querido presidente de la capacitación, la Comisión de Capacitación, doctor César Saguanay, queridos amigos y compañeros. Para mí es un placer, bueno, pues hablando en términos jurídico-penales, como digo, pues volver, ¿no? Volver con reincidencia, casi con habitualidad a este país que tanto quiero y admiro, y también a esta corte. Yo tuve también el gusto de visitar esta corte por primera vez hace ya bastantes años, después volví en diferentes ocasiones, se llamaba entonces, me parece, Sala Penal Nacional, y la presidía pues un querido amigo y Talavera, con quien estuve ayer mismo pues recordando aquellos años y aquellas gratas invitaciones. Bueno, una vez más la generosa iniciativa del presidente, del doctor Contreras, bueno, pues ha hecho que se pueda incluir mi nombre en esta selecta nómina de extraordinarios juristas que han pasado por esta cátedra, la cátedra de los jueves ya famosa,
bueno, en 10 temporadas, ¿no? Me parece que estas son 10 temporadas, veo ahí, y en esta sesión número 343, este número capicúa que me corresponde y que con mucho gusto acepto. En esta cátedra extraordinaria me propusieron pues intervenir el jueves próximo, ese día, ya por la mañana muy temprano, viajo a México, de manera que no podía ser. Y para no hacerlo virtual y aprovechando pues mi paso por el Perú, pues con mucho gusto he aceptado esta invitación anticipada en esta cátedra de los jueves, ¿no? En fin, agradezco mucho la invitación, que me trae además también el grato recuerdo de los años idos, ¿no? En efecto, nuestro paso por Arequipa, esa ciudad tan bella, donde visitamos el convento, ¿no?, de Santa Catalina, y también la biblioteca Vargas Llosa, que entonces estaba ya formando y que tuvimos la ocasión de visitar y con quien nos encontramos, ¿no? Casualmente, en lugar de tomar un tico de la calle, pues tuvimos un transporte cualificado con conversación especializada en derecho penal, ¿no? De manera que el taxista era algo más que un taxista, el taxista del ejemplo, ¿no?, de la Corte Suprema, era un poquito, en fin, más cualificado. Este taxista tenía conocimientos especiales de omisión, de manera que fue muy grato, ¿no? Se lo transmitiré al profesor Jacobs. Hace unos días hablé con él con ocasión de su cumpleaños, número 88. Dentro de poco pues tendré el gusto de verlo. Y bueno, le transmitiré de nuevo pues el grato recuerdo que nos trae, ¿no?, de la gran ciudad de Arequipa y en general del Perú, bueno, pues esta coincidencia, ¿no?, esta grata coincidencia. Bueno, el tema del que se me pidió tratar en esta charla es un tema, bueno, pues de actualidad que interesa evidentemente al Perú, pero en general interesa a todos los países en el mundo actual. Es un tema que responde, bueno, no solo, pero también especialmente a la dogmática y a la política criminal contemporánea, ¿no? Yo creo que si pudiéramos hacer un resumen de cómo ha variado el derecho penal en las últimas décadas, no sé, una fotografía del derecho penal hace 30 años y una fotografía del derecho penal en la actualidad, vamos a ver algunas diferencias, ¿no? Como en esos juegos que a veces dicen, encuentra las 5 diferencias, ¿no? Pues si nosotros pudiéramos hacer una descripción general del derecho penal de hace 3, 4 décadas y del derecho penal de la actualidad, encontraríamos algunas de esas diferencias, ¿no? Yo centraría, para ser muy conciso, centraría el derecho penal de hace unas décadas en un triple eje fundamental, El derecho penal de hace unas décadas yo creo que giraba en torno de la idea, primero, del paradigma del resultado material, segundo, del paradigma de la consumación delictiva y tercero, el paradigma del autor único. Resultado material, consumación delictiva, autor único. Yo creo que eso era el triple eje tradicional del derecho penal, ¿no? Que encontraba, además, ese triple eje, encontraba su banco de prueba fundamental, digamos, en los delitos de sangre, en los delitos de homicidio y de asesinato. Pudiéramos hacer un experimento, ¿no? Si tomáramos, no sé, pues alguna de las obras clásicas del derecho penal de los años 50, 60, en Alemania, en España, en el Perú, podríamos ver que prácticamente todas las instituciones jurídico-penales, todas las instituciones de la teoría del delito, se explicaban sobre la base de esos delitos de sangre, de homicidio y asesinato. No sé, pues la acción, la omisión, el bien jurídico, la autoría, la participación, la tentativa, la culpabilidad, las causas de justificación, etcétera. Todo se explicaba sobre la base de los delitos de sangre. La tentativa, el que intenta clavar un cuchillo y finalmente, o el que dispara y finalmente pues la víctima se mueve y le pasa rozando, o el que, no sé, pues el bien jurídico, la acción, la omisión, es decir, todas las instituciones jurídico-penales se explicaban sobre la base del homicidio y del asesinato. Esto lo podemos ver si vemos las obras de Jiménez de Azúa o de Antón Oneca, aquí las obras de Bramont, padre, o del primer Hurtado Pozo, o las obras en Alemania, no sé, pues de Welsel o de Metzger o de Jeschek, ¿no? Todos estos autores explicaban la teoría del delito sobre esa base. Y es normal que así fuera. ¿Por qué? Porque el triple eje fundamental era eso, resultado material, teníamos un muerto encima de la mesa, y entonces se producía pues una modificación del mundo exterior, perceptible por los sentidos, y entonces el derecho penal empezaba a actuar cuando teníamos esa
modificación perceptible. La consumación delictiva, pues también en él pensaba el legislador cuando configura los tipos penales en el iter, dentro del iter criminis, bueno, pues en ese último estadio de la consumación, el que matare, el que lesionare, el que violare, pues ya se ha perfeccionado el verbo típico, ¿no? Ya se ha perfeccionado el verbo típico. Y también, evidentemente, el paradigma del autor único, el que matar, evidentemente está pensando en una figura protagonista del fenómeno criminal durante largos años, durante larga década, hasta la aparición, digamos, de la víctima como otra protagonista obligada, pero el delincuente, el autor, ese autor único, era el sujeto, bueno, pues que concitaba toda la atención de la dogmática penal pues para su tratamiento, para su represión, ¿no? Evidentemente había otros ámbitos secundarios, no sé, pues de la consumación delictiva, pues se hablaba también de la tentativa, por ejemplo, pero eso eran, digamos, discusiones secundarias, derivadas, no principales. De hecho, ustedes recordarán, por ejemplo, que a la tentativa se le llamaba tentativa de delito. Tentativa de delito, la tentativa de delito. ¿De qué delito? Pues del delito consumado, evidentemente, como si la tentativa no fuera delito, tentativa de delito del delito consumado, de manera que era algo derivado de lo principal. Lo principal era ese eje, ese triple eje fundamental, resultado material, consumación delictiva, autoría única. Si analizamos el derecho penal de la actualidad, si analizamos cómo ha evolucionado nuestros sistemas penales, nuestro derecho penal en las últimas 3 décadas, vamos a decir, en el nuevo siglo, seguramente un poco antes, ya se venían fraguando los cambios un poco antes, pero digamos el derecho penal del siglo XXI, ¿no? Para hablar de estos 25 años, ¿no? De este primer cuarto de siglo, del siglo nuevo, pues vamos a ver que realmente ese triple eje fundamental ha ido variando. Ya no, si hiciéramos la fotografía, el pantallazo del derecho penal de la actualidad, probablemente ya no nos saldría en la foto ese triple eje, sino que ese triple eje, digamos la fotografía, ya enfoca otros ámbitos diferentes. Por ejemplo, del resultado material se ha ido desarrollando en las últimas décadas algo diferente, una dogmática diferente, que es la dogmática de los delitos de peligro. Ya no tanto el resultado material, sino que los nuevos tipos delictivos que se han ido creando en las últimas décadas, en ámbitos como la criminalidad organizada, como la delincuencia económica, como los delitos contra los recursos naturales, los delitos contra la seguridad vial, etcétera, 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 ya las figuras que se han ido creando ya no son producto de ese eje tradicional del resultado material, sino que son en su mayoría, en su amplísima mayoría, delitos de peligro. Por tanto, el peligro, la puesta en peligro, no la concreción en un resultado, en un menoscabo del bien jurídico como resultado material, sino la puesta en peligro ahora ha adquirido la relevancia que históricamente tenía pues el resultado material, ¿no? Y dentro de los delitos de peligro, a su vez, se ha desarrollado una categoría también muy amplia de figuras delictivas, ¿no? No sé, para hacer una simple clasificación básica, los delitos de peligro concreto, donde sí hay una concreción visible, perceptible, digamos, mensurable en el bien jurídico determinado, pero después ya también otra discusión más amplia, por ejemplo, los delitos de peligro abstracto, donde el peligro es real, pero etéreo, difícilmente mensurable, ¿no? Y por tanto difícilmente cuantificable a efectos de determinar el contenido del injusto de esa figura delictiva, con lo que ello conlleva evidentemente de dificultad de legitimación constitucional. De hecho, algunos autores consideran que los delitos de peligro abstracto colindan con la ilegitimación constitucional, con la ilegitimidad constitucional, ¿no? Y después incluso una tercera categoría de delitos dentro de los delitos de peligro, aquellos a los que un gran maestro español, ya fallecido hace algunos años, en el año 2016, a edad provecta, el catedrático de la Universidad de Valladolid, don Ángel Torío, a quien yo quise mucho y admiré mucho. Don Ángel Torío publicaba todos los años, desde los años 50, un artículo en el anuario, en alguna revista o publicación colectiva, un solo artículo. Tenía la costumbre de publicar un artículo al año.
pero un artículo magistral, un artículo donde mejoraba, evidentemente avanzaba, digamos, la dogmática en ese punto que trataba. En uno de los artículos anuales que el profesor Torillo publicaba, trató el tema de los delitos de peligro y acuñó un concepto que era de delitos de peligro hipotéticos. Delitos de peligro hipotéticos. En los delitos de peligro hipotético, decía Torillo, el peligro no existe. El peligro es ficticio, es imaginado, supuesto por el legislador, a diferencia del peligro abstracto o concreto, que es abstracto o concreto, pero real, realmente existente. El del peligro hipotético es ficticio, es supuesto, imaginado por el legislador. Por ejemplo, hace unos años se incorporó en la legislación española un delito de conducción sin un carnet, dentro de los delitos contra la seguridad vial, un delito de conducción sin un carnet vigente, un carnet de conducir vigente. Creo que aquí se utiliza la palabra francesa, brevet, ¿no? También, ¿no? Carnet de conducir o brevetes, ¿no? Brevetes, ¿no? Es la palabra francesa. Bueno, pues el delito de conducción sin ese carnet de conducir o brevete vigente. Esto puede suceder por varios motivos. Es un delito que tiene pena de cárcel. Pues puede suceder por varios motivos. Primero, porque un sujeto había conducido después de que judicialmente le hubiera sido retirada la licencia de conducir. Por un accidente previo, por un delito previo, conducción bajo el influjo de bebidas alcohólicas o de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, por ejemplo, y el sujeto, a pesar de cometer ese delito y, por tanto, de serle retirada la licencia de conducir, conduce. Y entonces comete un delito ulterior por esa retirada judicial. Segundo, no ha cometido infracción delictiva, pero sí infracción administrativa. Entonces, no sé, pues aparca todos los días para llegar aquí a la sede de la Corte Superior Nacional, pues aparca todos los días aquí delante en un lugar donde no puede estacionar. Entonces viene la policía y le pone una multa y entonces en el sistema español, el sistema de carné por puntos, le van reduciendo los puntos hasta que se queda sin puntos. Si se queda sin puntos no puede conducir, no por una retirada judicial, sino por una retirada administrativa. Entonces conduce a pesar de que tiene retirada administrativamente pues la carné de conducir. Y en tercer lugar, que es el caso que nos ocupa, cuando el sujeto conduce su vehículo a motor sin haber obtenido nunca el carnet de conducir. Omitió absolutamente el ir a la dependencia administrativa correspondiente a obtener la licencia. Ese papelito que dice usted tiene idoneidad pues, para conducir este vehículo y permiso, por tanto, para conducir. Bueno, si el sujeto conduce su vehículo a motor sin haber obtenido nunca el carnet, para cometer delito, este delito, no es necesario que cometa infracción alguna, no es necesario que conduzca a una velocidad superior a la permitida, o que estacione mal, o que se salte los semáforos, o que atropelle a viejecitas. Simplemente la omisión de la obligación de obtener administrativamente el carnet le convierte automáticamente en delincuente si conduce. Ese peligro, delito contra la seguridad vial, ese delito se comete formalmente por elevación al derecho penal de una infracción administrativa, sin necesidad de demostrar la realidad del peligro, porque el sujeto puede ser que sea un magnífico conductor, puede ser que sea mejor conductor que todos los demás que sí tiene ese carnet, y en todo caso, para cometer este delito no se exige que se demuestre su inidoneidad, únicamente que no tenga carnet. Con lo cual el legislador supone, ficticiamente, que este señor que no tiene carnet es un peligro al volante. Ese peligro es puramente ficticio, ese peligro es puramente imaginado, supuesto por el legislador. Como no tiene carnet, suponemos que es un peligro. De manera que hemos llegado en el derecho penal actual, en la dogmática penal actual, hemos llegado al derecho penal de ciencia ficción, al derecho penal donde el dolo no se demuestra, sino que se supone, de manera donde la culpabilidad se finge, que es existente sin realmente comprobar su existencia. Bien, en relación al primer paradigma del resultado material, hemos pasado los delitos de peligro con toda la discusión que entraña desde el punto de vista dogmático, pues los problemas que se originan al respecto. También en el segundo paradigma, el paradigma de la consumación delictiva. Si analizamos en la actualidad los tipos penales que se van creando, vamos a ver que muchos responden a lo que se llama el paradigma de la anticipación de la punibilidad. Este paradigma de la anticipación o del adelantamiento de las barreras de protección penal, pues está al orden del día en el derecho penal. No solamente se adelanta la cátedra de los jueves
Presidente, no solamente se adelanta la cátedra de los jueves, sino que se adelanta el momento en el que el derecho penal actúa. Y, por tanto, se castiga a un sujeto, no sé, dentro de los delitos de posesión, que recién tiene un objeto peligroso sin que llegue a utilizarlo, explosivo sin que llegue a matar a nadie. La mera posesión en un momento adelantado ya es un delito, sin necesidad de esperar a que los use, a que haga un uso, un abuso, un mal uso de ese objeto. Se castiga la organización delictiva, ahora lo vamos a ver, sin necesidad de que esa organización concrete su actividad pues en algún delito mortal, ¿no? Determinado, etcétera, etcétera. Es decir, se anticipa el momento en el que el derecho penal actúa a una situación anterior, de manera que la técnica del adelantamiento, bueno, pues está al orden del día. La técnica del adelantamiento es extraordinariamente frecuente en la actualidad, ¿no? Claro, es paralela a la primera cuestión. Si ya no se castiga tanto el resultado material delictivo, sino la puesta en peligro, pues eso significa que evidentemente el derecho penal tiene que actuar en un momento anterior para combatir recién cuando se crea el peligro, antes de que el peligro se concrete en un riesgo incomparablemente mayor, ¿no? Y finalmente también el tercer paradigma. El tercer paradigma del autor único ha dado lugar en las últimas décadas a un paradigma diferente que yo titulo ahí, pues el paradigma del autor colectivo, ¿no? Y ahí se discute eso, pues la organización como delito, ¿no? Este paradigma del autor colectivo se puede ver muy claramente en dos ámbitos concretos. En primer lugar, en el ámbito del derecho penal económico y empresarial. Y en segundo lugar, en el ámbito de la delincuencia o criminalidad organizada. En el ámbito del derecho penal económico y empresarial, yo creo que la irrupción de la persona jurídica como sujeto activo e idóneo de delito, ¿no?, ha revolucionado el derecho penal contemporáneo. Ya muchos ordenamientos han ido aceptando progresivamente, bueno, pues el reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica. De manera que Lombroso tendría que escribir, si viviera en la actualidad, un nuevo libro, un tercer libro diferente, junto al uomo delincuente, el hombre delincuente, y junto a la donna delincuente, la mujer delincuente. Ahora tendría que escribir un tercer libro, la persona jurídica delincuente, la persona jurídica autora de delitos. Esto ha modificado el derecho penal contemporáneo. Se planteó en las últimas décadas, especialmente en Alemania, yo participé en alguna de esas sesiones, algún debate sobre si necesitábamos un derecho penal, una nueva teoría del delito, una teoría del delito ex novo, construida específicamente para la persona jurídica, o si bastaba con una simple, entre comillas simple, actualización del derecho penal clásico, de las instituciones clásicas del derecho penal, pues actualizándolas a esta nueva realidad. Bueno, es una discusión que, en fin, que fue interesante en su época, hace algunos años. Tampoco querría yo reproducirla ahora, solamente mencionarla. Lo que sí es evidente es que el derecho penal, en todo caso, tiene que ser sensible a la nueva, tiene que adaptarse, por tanto, a la nueva realidad social. El derecho penal no es un producto de la naturaleza, sino un producto de la cultura, y como tal tiene que adaptarse evidentemente a las nuevas expectativas que existen en la actualidad. Por tanto, como mínimo, el derecho penal de la actualidad tiene que ser sensible a esa. Y de hecho, bueno, pues los ordenamientos jurídicos han ido variando sus prescripciones y ya reconociendo no solamente una culpabilidad para el autor único, individual, sino también una culpabilidad para el autor colectivo. La culpabilidad empresarial, ¿no? Por ejemplo, de que habla mi amigo y compañero el profesor Gómez Jara, amigo desde la época de Bonn, ¿no? Y, bueno, que pues trató monográficamente esta cuestión. O, no sé, pues penas específicamente destinadas a la persona jurídica. De hecho, en la mayor parte de los ordenamientos que yo conozco, lo que no existe para las personas físicas ya sí existen para la persona jurídica. Por ejemplo, la disolución de la persona jurídica, la disolución de la empresa, es decir, la pena de muerte. Lo que no existe para la persona física sí se reconoce para la persona jurídica. Es decir, penas económicas adaptadas a la propia configuración, a la propia estructura, a la propia naturaleza jurídica de ese nuevo autor colectivo, ¿no? Y después, en segundo lugar, la organización como delito. Yo tengo para mí que el fundamento de responsabilidad de la persona jurídica
es exactamente el mismo que el de la organización delictiva. La persona jurídica no es más que una organización que en lugar de dedicarse, pues no sé, pues hacer camisetas de la Alianza de Lima, del equipo de Alianza de Lima, pues se dedica pues a traficar con droga. De manera que esa persona jurídica pues tiene una personalidad jurídica diferente a las personas, a la suma de las personas físicas integrantes de esa organización, y finalmente da lugar a una organización que se aparta de las bases del Estado, ¿no? Entonces yo tengo para mí que realmente la persona jurídica tiene el mismo fundamento de responsabilidad que la organización delictiva. Bueno, este fenómeno de la organización delictiva tiene realmente una base, digamos, criminológica. Fueron los criminólogos los primeros que se preocuparon de estudiar, bueno, pues este nuevo fenómeno de la criminalidad. Durante mucho tiempo los penalistas, los dogmáticos, vamos a llamarles así, la dogmática muchas veces lo estudiaba como una forma de autoría, como una forma de autoría. Finalmente, ¿cuál es la diferencia que existe entre la coautoría y la organización delictiva? Bueno, es una discusión que ahora podríamos plantear, ¿no? Pero lo cierto es que los penalistas, pues los dogmáticos, lo habían estudiado como una forma de autoría. Y sin embargo, los criminólogos estudiaban esta forma de criminalidad, bueno, que llamaban eso delincuencia o criminalidad organizada, o crimen organizado, ¿no? Y entonces, no sé, pues en México, en los países en los que existía una evidente problemática al respecto, pues se preocuparon pues prontamente desde las bases criminológicas de adaptar la legislación a esta nueva realidad. Así, por ejemplo, en México, lo cito así de memoria, en México, por ejemplo, se incorporó en el año 1996, va a hacer ahora 30 años, una legislación específica para combatir esta forma de delincuencia. Entonces se aprobó la ley federal mexicana contra la delincuencia organizada, que ha sido modificada muchas veces, pero que se aprobó por primera vez en el año 96. Esta legislación respondía finalmente a estos nuevos esquemas que estamos viendo. Del paradigma del autor, del paradigma del resultado material se pasaba al paradigma de los delitos de peligro. Del paradigma del autor de la consumación delictiva se pasaba a la anticipación de la punibilidad. Y del paradigma del autor único se pasaba al paradigma del autor colectivo. De manera que los delitos que en la actualidad explican más la configuración del derecho penal moderno ya no son los delitos de sangre, homicidio y asesinato, siendo importantes evidentemente estas figuras, claro, no han perdido su actualidad, ni su vigencia, ni su relevancia desde el punto de vista penal, pero ahora si un García Cabero, no sé, pues algún autor moderno de la época, de la actualidad, como Caro Coria, un Caro John, aquí en el Perú, ¿no? Para hablar solo de los penalistas del Perú, pues escriben un tratado sobre la materia, sobre el derecho penal actual, sobre el derecho penal para este general, pues ya no van a explicar el bien jurídico, la acción, la culpabilidad ni la tentativa sobre la base del homicidio, tema ya muy trivial o muy tratado, muy trillado, quiero decir, sino que lo van a explicar sobre la base de las nuevas figuras dentro del derecho penal económico y empresarial o de la criminalidad organizada. Entonces van a hablar, pues no sé, pues de la administración desleal, van a hablar de las nuevas formas de estafas cibernéticas, etcétera, 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 ¿no? En fin, en este ámbito de la organización como delito, como digo, pues tiene su origen en la forma, en las figuras criminológicas. Pero desde el punto de vista dogmático, es también interesantísimo. Se le llama más no tanto crimen o delincuencia o criminalidad organizada, sino delito de organización. Delito de organización. Esta figura del delito de organización tiene una estructura compleja. Por un lado, tienen un elemento asociativo, es decir, la presencia de varios sujetos simultáneamente que conforman un grupo, un ente, una organización, que tiene una personalidad jurídica diferente a la suma de sus miembros. A más B más C, esto tiene una entidad diferente. No sé, como un equipo de fútbol que se dedica a fichar jugadores y a defraudar Hacienda, por ejemplo, pues el equipo de fútbol tiene esa entidad más allá de los propios sujetos físicos, ¿no? Digamos, los jugadores pasan, los jugadores, Butragueño, no sé muy pocos jugadores modernos, Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera, pasan, Messi, pasan, pero la entidad permanece. La entidad es esa, es la organización, la organización. Y en segundo lugar,
además del elemento asociativo, en segundo lugar, dentro de su estructura de los delitos de organización se encuentra el elemento teleológico. Es decir, la finalidad, ese fin con cuya objeto se reúnen. Se reúnen conformando una organización para cometer delitos en el futuro. De manera que eso es lo que el llamado delito fin. Delito fin es la finalidad con cuyo objeto, quieren perseguir ese objeto y entonces se reúnen por eso. Bueno, si nosotros analizamos, esta es la estructura de los delitos de organización, ¿no? Si analizamos nuestros códigos penales, pues van a ver que existen figuras que responden a este esquema. En el Código Penal español mencionaré que existen varios. La terminología puede variar, ¿no? Existe el 515 dentro del Código Penal español, que se aplica muy poco, que es el ya clásico delito de asociación ilícita. Asociación ilícita, digamos, el más básico de los delitos de organización dentro de la legislación española. Pero después existe, por ejemplo, el grupo criminal, en el 570 ter. Después existe la organización criminal, que es más grave. Entonces, ya vamos digamos, estableciendo una serie de criterios que lo convierten todavía en más grave. Y finalmente existe el delito de grupo u organización terrorista, la antigua banda armada. Entonces, desde la asociación ilícita al delito de terrorismo, pues existen varias figuras de organización delictiva, que son, digamos, como un maniquí al que le voy poniendo pues más prendas. Este tiene estabilización, este tiene reparto de tarea, este además tiene concreción de una finalidad, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que les voy añadiendo algún elemento que va convirtiendo la organización en algo pues más estable, más, etcétera, etcétera. Aquí en el Perú también existen ejemplos. El 317 del Código, que también se ha modificado pues varias veces en los últimos tiempos. Me parece que la última vez por la ley 30.077, me parece que fue la última vez, la que daba reforma, ustedes lo sabrán mejor que yo. Bueno, pues en todo caso responden a este mismo esquema. Un delito de organización que consiste en la presencia de varios sujetos con una finalidad delictiva, y lo que se está castigando es eso. Se está castigando pues la reunión de varios sujetos que tienen una finalidad delictiva. En otros países, no sé, en Colombia se le llama, un nombre muy bonito, concierto para delinquir, por ejemplo. Y así, pues sucesivamente, grupo, organización, banda, como le quiere llamar, cuadrilla le llaman en el Código Penal de Brasil, ¿no? Cuadrilla o bando, banda o cuadrilla. En fin, lo cierto es que estos delitos de organización responden a esa idea. Una estructura compleja, por un lado, pues por un lado un elemento asociativo y por otro lado un elemento teleológico. Pero si analizamos estos dos elementos de cerca, ¿no? Si cogemos una lupa y nos ponemos a ver la estructura del tipo penal, vamos a ver que esos dos elementos, en verdad, difícilmente pueden explicar el contenido de injusto de estos delitos. Empecemos por el primero. El primero es el elemento asociativo. Si nosotros cogemos las constituciones políticas de nuestros países, la Constitución Política del Perú, la Constitución Política de España, de la Ley Fundamental de Bonn, vamos a ver que uno de los derechos fundamentales que se reconocen en este texto es el derecho de reunión, el derecho fundamental de reunión. Incluso en algunas constituciones, la española, probablemente también aquí, no la conozco muy bien, el derecho de asociación política, de asociacionismo político. Entonces yo me puedo reunir, no sé, pues en una asociación de tipo deportivo, y me hago socio de la Alianza de Lima. Bueno, yo aquí soy seguidor en el Perú de la Alianza Universidad de Huánuco, porque me hice amigo del rector y de Fernando Corcino, que ahora lo han elegido, que es decano de la Universidad de Huánuco, la Facultad de Derecho de Huánuco, y ahora lo han elegido presidente de la Liga de Fútbol, ahora, de manera que yo me hice ya hace tiempo socio de la Alianza de la Universidad de Huánuco, pero respeto todo el equipo. Pero entonces nos reunimos y conformamos esa asociación de seguidores, de fans, de socios de este equipo de fútbol. O en una asociación de tipo político y me hago socio de un partido político, uno de los 40 y tantos que hay en el Perú, ¿no? O me hago socio de una asociación de tipo cultural, la Asociación de Lectores de Mario Vargas Llosa. Cuando hemos hablado antes de Arequipa, ¿no? Por ejemplo. Yo tengo el gusto de conocer también a Mario Vargas Llosa, un placer y un privilegio personal, pero nos hacemos socios ahora para mantener su legado.
Entonces, la Constitución reconoce este derecho de asociación. ¿Por qué decimos, oye, en este caso, ¿por qué no tenemos el derecho de reunirnos? Sino que además este derecho no solamente no es un derecho, aquí la asociación no solamente no es un derecho, sino que es un delito. Y entonces nos diríamos, hombre, porque defender el equipo de fútbol o el partido político o el legado de Vargas Llosa o de Brais o de Marguedas o de Valdelomar, es que eso es muy lindo, pero defender una asociación para cometer delitos, eso ya no nos gusta. Entonces iríamos al segundo elemento. El segundo elemento es la finalidad, el elemento teleológico o finalista. Pero si analizamos ese elemento, nosotros nos reunimos para cometer un delito el año que viene en el Perú, año 2026, vamos a ver que ese elemento teleológico realmente es un pensamiento. Tenemos el pensamiento de atentar el año que viene cuando yo visite de nuevo el Perú. Pero, ¿cómo es que un elemento que es la asociación, que es un elemento neutral, reconocido incluso en la Constitución, más una finalidad que es un pensamiento y el pensamiento no delinque, nos dicen todos los manuales de derecho penal y hemos aprendido en una de las primeras lecciones de teoría del delito, como que esos dos elementos neutrales, asociación más pensamiento que no delinque, es igual a un delito? Vamos a ver entonces que esos dos elementos, en principio, son dos elementos considerablemente neutrales. Una asociación, que es un derecho fundamental, más una finalidad que es un pensamiento y el pensamiento no delinque. Cogitationis poenam nemo patitur, como decían los romanos, ¿no? Los alemanes dicen otra cosa, dicen los pensamientos no pagan aduanas. Bueno, pues eso, los pensamientos no pagan aduanas. ¿Cómo me van a sancionar a mí? ¿Cómo voy a tener que pagar aduanas penales, entre comillas, por un pensamiento, ¿no? Entonces vamos a ver que es que los delitos de organización no se explican sobre la base de estos dos elementos de su estructura. Es que estos dos elementos de su estructura no agotan el contenido de injusto de los delitos de organización. Lo que se está castigando en estas figuras delictivas, en el 317 peruano, por ejemplo, es la conformación de un ente que ya desde hoy tiene una capacidad de desvirtuación normativa. Tiene una capacidad de conmoción de las bases del Estado. Y precisamente por eso, porque los sujetos que la integran y conforman una organización que ya conmueve las bases del Estado, como dice el funcionalismo de mi maestro el profesor Jacobs, ya conmueve las normas de flanqueo, que son las normas que apuntalan la seguridad y la constitución de la sociedad. Entonces, no se está castigando solo la presencia o la suma de dos elementos neutrales, reunión, que es un derecho fundamental de asociación, más un pensamiento que no delinque. Se está castigando la conformación de un ente que ya desde hoy y para el futuro conmueve las bases del Estado. ¿Qué pasaría entonces si yo, por ejemplo, soy vecino de un tipo, mis vecinos de la puerta de al lado, yo sé que han conformado una organización que pretende atentar en el futuro contra, no sé, el Poder Judicial, sobre la Corte Suprema? ¿Yo estaría satisfecho, contento con la presencia de esos vecinos? ¿O su presencia latente ya generaría una conmoción de la fase del Estado? Y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si estos sujetos hicieran acopio de armas, de explosivos y tuvieran en su piso, en su departamento, un arsenal de explosivos y no pudieran ser castigados hasta que atentaran, cometieran ese delito fin, comenzaran al menos su ejecución tentativa? Pues yo no estaría seguro. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esto se convierte en un polvorín. Entonces, en determinadas situaciones, el derecho penal, el Estado de Derecho, se ve obligado a adelantarle el momento en el que el derecho penal actúa para combatir un riesgo cuando el riesgo es menor y evitar que ese riesgo vaya creciendo como una bola de nieve y se convierta en un riesgo incomparablemente mayor. De manera que este esquema de anticipación de la punibilidad, de apartamiento del resultado material y de tipificación del peligro, y además de combatir un autor no único, sino ese paradigma del autor colectivo, responde a una necesidad del Estado de Derecho. Ya no se convierte, por tanto, en la suma de dos elementos neutrales, sino en una obligación del Estado de Derecho. Este esquema, por cierto, responde a algo que mi maestro Jacobs, que ha sido mencionado antes por César, por el doctor César Saguanay, llamó derecho penal del enemigo. Llamó derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo es
Por cierto, fue un concepto acuñado hace 40 años, en el año 1985, hace este año 40 años, pero que realmente respondía a una problemática histórica, una problemática tradicional. ¿Qué hace el Estado con sujetos que no solamente no respetan las bases del mismo, sino que le hacen un jaque mate al Estado? ¿Qué hace el Estado con delincuentes que ponen en jaque permanente la estabilidad del mismo? Pues entonces, en esos casos, los estados de derecho, nuestros estados de derecho, no los históricos, ¿no?, sino los estados de derecho de la actualidad, Alemania hoy, Perú hoy y España hoy, entre otros, pues introducen en sus legislaciones este tipo de normas que deben ser sometidas a la constitucionalidad del Estado, como ha sido sometida, por ejemplo, la figura de la extinción de dominio, que ha sido limada por el legislador, por el Tribunal Constitucional del Perú, pero que finalmente ha sido aceptada dentro del Estado de Derecho, con sus limaduras convenientes, o figuras como el 317, el Estado tiene que adoptar esta serie de figuras que son finalmente necesarias para el mantenimiento del Estado de Derecho. Y son figuras que responden al esquema de derecho penal del enemigo, donde se combate con un plus de aseguramiento normativo necesario el plus de peligrosidad que demuestran determinados delincuentes, combatiendo anticipadamente, en el momento en que recién se reúnen conformando la organización, sin esperar al año 2026 a que hayan matado a 500 personas en ese delito fin, sino convirtiendo este acto de hoy de la organización ya en un delito. Fíjense que se trataría algo así como de una conducta que sería como perteneciente al iter criminis del delito fin. Primero nos organizamos, después hacemos acopio de armas de fuego y después en el 2026 ejecutamos el delito. Sin embargo, la organización, la extraemos del iter criminis, le damos carta de naturaleza autónoma y la configuramos como un delito consumado aparte. Delito consumado aparte. De manera que hemos variado, nueva teoría del delito o teoría del delito actualizada, hemos variado el concepto de consumación. Lo que antes era consumación vinculado con el resultado material, ahora es consumación, que es un concepto mucho más amplio, vinculado con la puesta en peligro. Respecto del cual hipotéticamente, de esta consumación que es la organización, también cabría hipotéticamente los actos preparatorios o la tentativa. Ya sería mucha anticipación, pero hipotéticamente cabría. Cuando se creó, por ejemplo, en el año 96 esa ley federal, cuando se aprobó esa ley federal mexicana contra la delincuencia organizada, cuando en el artículo 2 de esa ley federal se incorporó la definición de organización delictiva, de delito de organización, se decía: cuando dos o más sujetos o tres o más sujetos se organicen o acuerden organizarse. Ven ustedes que se organicen ya conformaba la organización. El acordar organizarse era un paso adelantado, era un adelantamiento del adelantamiento. Demasiado adelantamiento ya para configurar el tipo de injusto, ¿no? Entonces, limando esas asperezas, evidentemente en nuestros ordenamientos jurídicos existen delitos que ya no responden al paradigma del resultado material de la consumación delictiva ni del autor único, sino paradigmas como este, la organización como delito, el 317, o paradigmas como los delitos de posesión, de armas, de explosivos, de droga, de máquinas para falsificar billetes o de programas informáticos para cometer estafas, donde ya se castiga la mera posesión sin necesidad de cometer el delito fin, solamente tener un explosivo idóneo para producir ese delito fin sin necesidad de que ese delito fin tenga que comenzar a ser ejecutado. Sino que el primer delito de organización o de posesión se castiga, se consuma con independencia de la existencia. Y lo que yo quiero decir es que, según el funcionalismo, este tipo de normas anticipadas deben ser sometidas a un filtro especial. Y solamente castigar de manera anticipada esta serie de conductas, posesión o conformación de una organización, si realmente ya en el momento actual conmueve las bases del Estado. Es decir, si es necesario recortar ese derecho fundamental de posesión o ese derecho fundamental de asociación, castigarlo como delito, que ya no sea un derecho fundamental, sino que incluso sea un delito, pero precisamente porque ya conmueve las bases del Estado y su castigo es imprescindible para mantener el Estado de Derecho. Solamente en ese sentido podemos aceptar este tipo de normas, pero que es evidente que los Estados de Derecho actuales, en Alemania, en Perú y en España, en la actualidad, y en todos los países que yo conozco, democráticos, de la actualidad,
castigan, contienen en su legislación este tipo de normas. ¿Por qué? Porque es el único medio para neutralizar con el derecho penal el combate que hacen estos delincuentes al Estado de Derecho. Termino, ¿no? Yo creo que podemos dar paso a algún coloquio, ¿no? Y que yo ya dejé de hablar, que ya he hablado demasiado. Yo creo que es evidente que en el derecho penal de los últimos tiempos, el derecho penal del siglo XXI ha experimentado una modificación evidente, que nuestra fotografía del derecho penal en la actualidad, nuestra descripción, ya no puede responder al derecho penal de hace décadas. Segundo, es evidente que aquel triple eje fundamental ha dejado paso ahora a otro triple eje o cuádruple eje, pues también fundamental. Ya no discutimos tanto sobre la concreción del resultado material, sino sobre los límites del peligro. ¿Cuándo es necesario pues combatir ese peligro y cuándo ese peligro es insuficiente y, por tanto, quebranta el principio de ofensividad material? Y tercero, no vale cualquier cosa en la actualidad. Yo no puedo castigar cualquier cosa, ¿eh? Yo no puedo castigar pues, cualquier organización ni cualquier reunión. Hay reuniones o acuerdos de reuniones que son inanes, ¿eh? Si yo mando un WhatsApp a dos amigos peruanos y le digo, cuando yo vaya la siguiente vez al Perú, vamos a conformar una organización que vamos a atentar con... Eso es pues demasiado anticipado, un acuerdo, ¿no? Acuerden organizarse, un acuerdo de la organización que se aparta dramáticamente, bueno, del contenido de injusto mínimo, pero que puede existir. Pero que en todo caso, una vez comprobado desde el punto de vista funcionalista, ¿no? Haber comprobado la realidad del peligro, todos los ordenamientos jurídicos de la actualidad del peruano, entre ellos, contiene normas que castigan, que neutralizan con el aseguramiento normativo la peligrosidad especial que demuestran determinados delincuentes. Y esas normas no es que sean una potestad del Estado, es que son una obligación del Estado para combatir ese fenómeno drástico de criminalidad y, por tanto, para mantener el Estado de Derecho. Muchas gracias. Polaino, por su destacada y enriquecedora ponencia. Ahora invito a nuestros panelistas, por favor, a que realicen sus comentarios. Doctor Johnny Hans Contreras, por favor. Bueno, creo que hemos sido testigos de la ponencia del doctor Polaino, que nos ha explicado la evolución que ha tenido el derecho penal a través del tiempo, especialmente cuál es la concepción y las normas que se dieron a través de esta evolución anteriormente, cómo veíamos el derecho penal. Yo recuerdo que también en esos años aprendí como regla básica del derecho penal tal como lo he expresado, de resultado. Y mayormente delitos comunes que ahora ya casi siguen también en nuestra normatividad, pero que no tienen la trascendencia de los nuevos delitos en la actualidad. Y esto tiene una razón. Como lo ha señalado, la evolución del derecho penal ha estado marcado por una situación fundamental, la realidad que tienen nuestros países. Ha evolucionado la conducta criminal en diversas formas. Tenemos nuevas formas de criminalidad que merecen un tratamiento especial. Si bien es cierto, se aprecia de que el legislador opta por lo más práctico, o en todo caso por lo más fácil, es criminalizar todas las conductas a tal extremo que podría tocar esa línea tan sensible que es un derecho, afectar un derecho fundamental o un derecho constitucional. Entonces, bajo esa premisa, cuando hablan de los delitos de peligro que estamos hablando, yo me hacía la pregunta, si tener el delito que se castiga, como todos sabemos, tenencia ilegal de arma de fuego por el hecho de tener nada más el arma, que de repente es un arma inidónea, ya se verá en el proceso, pero el delito de tener. Y si yo tuviera, por ejemplo, un cuchillo, también es un arma que puedo utilizarlo para un fin negativo, pero no me van a sancionar por tener un cuchillo porque puede ser para mi utilidad, digamos, práctica de alguna situación en el hogar. Y eso, una serie de cosas que nos ha traído es la situación, cómo el tratamiento, no solamente en Europa, sino también en América Latina, va evolucionando. Lo que yo tenía mis
algunas cuestiones era respecto a estas nuevas formas de criminalidad que prácticamente está avasallando, doctor, acá en los países latinoamericanos y que está sobrepasando, digamos, la acción del Estado frente a este tipo de delitos. Por ejemplo, tenemos un alto índice de criminalidad organizada, tenemos sicariato, tenemos extorsiones, tenemos criminalidad a diario, homicidios por encargo. Entonces, eso hace que la legislación actual tienda a portarse de una situación donde cada vez va abarcando más o limitando el derecho de todos los ciudadanos. Pero más aún todavía, de que dentro de este contexto, como se señala, yo entiendo, por ejemplo, he tenido la oportunidad últimamente de estar en San Salvador y todos escuchamos acá el fenómeno Bukele, que lamentablemente, pero yo pregunté, ¿y cómo hicieron allá? Me dicen, primero, un régimen de excepción permanente y segundo, mucho recorte de las libertades que tienen los ciudadanos en ese país. Pero la transformación que ha vivido en ese país ya linda con un régimen autoritario y también linda con normas que abiertamente podríamos llamar que afectan derechos fundamentales. Entonces, pero hay algo fundamental. La sociedad tiene que responder y tiene que defenderse. El Estado tiene que buscar, como dice, preservar el régimen democrático. Y si nos está avasallando la delincuencia, el crimen organizado, tenemos que tomar medidas de repente idóneas por no decir dentro del marco constitucional y de repente con su experiencia de autor, cuáles serían esas medidas para poder, sin afectar sus derechos fundamentales, buscar que neutralizar estas conductas que lógicamente causan una alarma social en el país. Gracias. Ahora, ¿no? Bueno, con la venia, ¿no?, del señor presidente, el doctor Contreras, ¿no? Yo le agradezco mucho, bueno, su intervención, me parece muy atinada, muy brillante, y me da la oportunidad de hablar un poquito más sobre estas dos cuestiones, ¿no? Él ha mencionado dos temas muy interesantes. Primero, los delitos de posesión, a los que yo propiamente no me he referido en extenso, ¿no? Los he mencionado, pero no me he referido, pero realmente son figuras muy interesantes, ¿no? ¿Qué sí que está castigando? Si en la organización se castiga no la suma de dos elementos neutrales, organización, asociación más finalidad, sino otra cosa. En la posesión también se castiga otra cosa. No se castiga la mera tenencia de un objeto peligroso, ¿eh? No se está castigando, bueno, pues la mera interacción, la mera posesión, ¿no? Sino que se está castigando realmente la interacción que se produce entre un sujeto desconfiable y un objeto peligroso poseído, que es algo más. Porque el objeto en efecto puede ser peligroso, no es explosivo, pero si los explosivos están en una fábrica de explosivos, pues ya no son peligrosos. El arma puede ser peligrosa, pero si está en manos de un policía, pues es necesaria su posesión. Entonces, lo que se está castigando no es meramente la posesión, sino esa interacción que se produce entre un sujeto desconfiable, alguien que no me ofrece confianza, y por tanto mis vecinos de antes, que si tienen explosivos, hacen acopio de explosivos, ya eso no me ofrece confianza. Estos sujetos, esa interacción entre el sujeto desconfiable y el objeto peligroso genera una perturbación de las bases del Estado. Y después, en segundo lugar, ha mencionado la cuestión del Salvador. Yo estuve el año pasado en El Salvador en 2 ocasiones, invitado por la Fiscalía y después por el Ministerio de Justicia. Entablé una buena relación con el Ministro de Justicia, con cuya amistad me honro. Y yo le dije, mira, yo voy a ser un poco crítico con algunas cosas, y me dijo, nos gusta que seas crítico, ¿no? Porque también eso nos puede mejorar a nosotros. Yo creo que evidentemente El Salvador, un país que yo había visitado por primera vez, pues 10 o 12 años antes, ha cambiado drásticamente. Hace 12 años, cuando yo fui por primera vez, no sé si fue en el 2010, en el 2012 o 2000, en fin, 12 años antes me parece que fue, desde luego no se podía salir a la calle. No se podía visitar la catedral, no se podía visitar la tumba de Monseñor Romero, aquel sacerdote cardenal asesinado y luego santificado por la Iglesia, ¿no? Y que se encuentra pues en la parte de abajo de la catedral. No se podía visitar allí. Me dijeron, no puedes ir allí. Entonces,
porque tienen la costumbre, nuestros paisanos, pues bueno, de degollar a los visitantes y poner sus cabezas delante de la catedral, mirando la catedral, y entonces, bueno, pues no es el trato más agradable, ¿no?, que puedes recibir. Bueno, se me quitaron las ganas, evidentemente, pues, mi afán de visitar la catedral, pues se vieron reducidas ante esta, intimidatoria advertencia. Ahora, evidentemente, eso no ocurre, se puede pasear libremente, existe una sensación de seguridad evidente. Pero, claro, todo responde a un régimen de excepción que quizás fuera necesario en la situación extraordinariamente dramática de un Estado controlado por grupúsculos delincuenciales y criminales, y todo responde, claro, a una necesidad de recorte de determinadas garantías, de determinados derechos, derecho fundamental de asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, no todo vale en el Estado de Derecho, no todo vale dentro del Estado de Derecho, y la reducción de garantías penales, procesales y penitenciarias tienen que ser acordes a la peligrosidad del sujeto, pero también únicamente producirse en la medida en que son necesarias para restablecer la propia convivencia. De manera que existen algunas de este tipo de medidas, no sé, falta de alimentos, por ejemplo, etcétera, etcétera, falta de asistencia médica, que probablemente ya exceden de lo necesario en el Estado de Derecho y colindan, como ha dicho el doctor Contreras, bueno, pues con un régimen de tintes o de rasgos autoritarios y, por tanto, ya no sería, desde luego, aceptable bajo ningún concepto, ¿no? El reto está en encontrar, evidentemente, cuál es ese límite, cuál es todo lo máximo que puede hacer un Estado de Derecho. Es decir, todo lo que puede hacer el Estado de Derecho para que sin conculcar las garantías constitucionales sea, bueno, pues un tratamiento efectivo y restablecedor de los derechos fundamentales quebrados por estos delincuentes, ¿no? Eso vale también para la posesión. La posesión de cualquier objeto no puede ser un delito. Yo, evidentemente, con este teléfono celular, si lo apunto bien y con cierta fuerza lo propulso, pues puede ser un arma homicida, pero esto no significa que pues, se puede prohibir la posesión de este tipo de objetos. Ahora, hay objetos particularmente efectivos en su devastación. Los explosivos no son algo que se compren en el Plaza Vea, ¿eh? De manera que eso sí tiene que estar sometido a un tratamiento pues, particularmente asegurativo y restringir su posesión, que estén solamente en manos, no sé, pues de una fábrica de pirotecnia, pero no evidentemente en manos de cualquier titular. Lo difícil en derecho, pero también lo bonito en el derecho, es encontrar la frontera, encontrar los límites, apurar al máximo de llegar al límite para, por un lado, maximizar el éxito del Estado y, por otro, minimizar el riesgo de reducción de los derechos fundamentales. Pero bueno, ahí están los juristas, ¿no? Brillantes en esta materia, que lo hay mucho en el Perú, pues para tratar esta materia. No he citado en mi conferencia, pero subyacía evidentemente, hay un joven penalista, antes se me preguntó en la entrevista anterior, un joven penalista de aquí del Perú, que se llama Mauricio Camere, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ahora trabaja en un despacho de abogado, que próximamente, bueno, pues que realizará su maestría y su tesis doctoral en la Universidad de Sevilla, que ya ha publicado un par de artículos sobre esta materia y un libro que me va a entregar para su... En fin, para que le escriba un prólogo, y ha tratado muchos de estos temas interesantes. Yo creo que cuando se publique, pues incentivará sin duda pues la discusión, el libro de Mauricio Camere, la discusión que pueda haber en el Perú sobre esta materia. Ahí están los límites. Vamos a encontrar esos límites, vamos a hallarlos. Discutiendo, yo he discutido con el profesor Cancio, mi querido amigo y compañero y maestro, que estuvo aquí hace justo una semana, pues he hablado con él muchas veces y tenemos en mi opinión opiniones discrepantes en este ámbito, en parte, pero yo creo que a los dos nos guía pues el interés en encontrar el derecho penal óptimo, el derecho penal que, optimizando sus recursos, pueda también optimizar los resultados para que minimice pues el ataque a los derechos fundamentales, pero maximice la idea de la seguridad o de la protección de esos derechos. Muchas gracias, doctor Polaino. Seguidamente invito al doctor Octavio Saguanay para que nos dé sus comentarios sobre este tema. Muchas gracias. Y definitivamente aquí estamos en una cátedra de gente que ama mucho el derecho penal, ¿no? Después de las recargadas labores, haberse quedado hasta las 6:48.
que no es nuestro horario habitual, grafica el interés que le han puesto. Y creo que propiamente personas que se dedican, en este caso, a la enseñanza, que tienen ese rasgo de maestros del derecho penal, podrían, a partir de una comparación de 3 ejes de ayer y de hoy, explicar, ¿no?, de una manera rápida toda la evolución que ha habido en el derecho penal. En diciembre del año pasado, justamente estábamos en un curso de ciberdelincuencia en la Corte Suprema y se mencionaba ahí, a propósito de esta exacerbación del adelantamiento de las barreras de punición en cuanto a delitos, respecto de que ciertas conductas preparatorias pueden ser más contundentes que la propia actuación ya de una organización criminal. Y estamos hablando, por ejemplo, del uso de la inteligencia artificial, supuesto, por ejemplo, de una organización criminal, o ni siquiera podría ser una organización criminal, sino estos famosos expertos informáticos que podrían diseñar un programa para sabotear inmediatamente todas las estructuras del Estado, todas aquellas que fueran saboteables desde el punto de vista informático. Y este programa es tan letal que, claro, puede ser construido, pero al ser descubierto, o sea, faltaba mucho para su ejecución, pero necesitaría de expertos informáticos que pudieran darnos una idea de la letalidad de ese programa. Ese es un ejemplo que siempre se me quedó ahí y a raíz de su ponencia requeriría, ¿no?, que nos pueda dar una mayor explicación a por qué precisamente estos riesgos han hecho que sea obligatoria esta transformación. Porque si ante esta evolución de, por ejemplo, la tecnología, y ni que hablar de la inteligencia artificial, de lo que se viene, como jueces en algún momento tendremos que valorar situaciones parecidas a ellas para decir que este es un peligro extraordinario, que no está en fase de ejecución, pero que por su naturaleza definitivamente equivale, algo así como en la acción y omisión, ¿sí? La acción y la omisión finalmente son dos entes que ontológicamente pueden causar el mismo daño. Y aquí, con el tema de los delitos de peligro y la anticipación, que me pareció magnífico, ¿no? Me pareció una forma magnífica de ver y trazar esta evolución, se podría dar una figura similar. Solamente ese ejemplo para quizás también tenga la oportunidad de que se iba a tocar algo sobre el terrorismo, pero que el tiempo nos ganó. Algo así. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Següenay. Yo creo que en esta tardanza yo he sido un poco culpable porque he hablado demasiado en mi intervención y además también empezamos un poco más tarde. Antes de empezar, me pidieron que empezara a las 5 de la tarde, pero tenía una actividad con Sevilla concertada, también cibernética, y entonces pues quise apurar y empezar un poco más tarde. Lamento, me pido disculpas por ello, pero bueno, queríamos encontrar las horas en las que podíamos llegar aquí, ¿no? Bueno, el doctor Següenay ha mencionado una cuestión muy interesante, que es la vinculación de los delitos de organización con esta nueva irrupción del paradigma de la inteligencia artificial. Yo no me había manifestado sobre eso, yo habría hablado un poco de la estructura de los delitos clásicos de organización. Esto plantea una cuestión pues interesantísima de nuevo, ¿no? Yo sobre parte de esto hablé con algún joven integrante del taller de dogmática penal de la Universidad de San Marcos hace unos días, el viernes pasado, que ellos también tienen, bueno, pues algunas cuestiones interesantes, ¿no? Los de delitos corporativos, etcétera, ¿no? En el ámbito de la inteligencia artificial, muy sugerente. Yo solamente diré que he participado, muy brevemente he participado, en alguna comisión de reforma, como participé aquí en el Perú hace algunos años, pues recientemente en algún país hispanoamericano. No voy a dar ahí tampoco mayores datos, pero simplemente diré que una de las ideas era que trasladar a esa legislación de ese país alguna de las regulaciones que se contienen en el Código Penal español sobre los delitos cibernéticos. Y entonces yo me opuse a eso. Yo que era el único español de esa comisión, yo dije, pues yo la verdad no creo que el Código Penal español sea un ejemplo para esto. Y entonces mencioné un solo ejemplo que es una modalidad de estafa cibernética que se contiene en nuestra legislación. Ahí se contiene el artículo 248, que es la estafa tradicional,
la estafa tradicional, utilizar engaño bastante para producir error en otro y para inducirlo a realizar un acto de disposición patrimonial. Y después están las estafas asimiladas, entre ellas estas estafas cibernéticas. Hay una de ellas, contenida en un parágrafo del artículo 249.2b, que dice que se castiga una serie de conductas: fabricación, posesión, facilitación, etcétera, etcétera, varias conductas de programas informáticos o dispositivos o datos de programas informáticos específicamente destinados a cometer estafas, las estafas previstas en este artículo. Entonces, la fabricación y la posesión, entre otros verbos, de un programa informático ya se castiga como una estafa consumada. Claro, esto es muy cuestionable. Esto es muy cuestionable, ¿no? Esta estafa asimilada. Esto sería algo así como castigar como delito consumado de homicidio la posesión de un cuchillo con el que en el futuro puedo matar a alguien. Y sin embargo se está castigando como delito de estafa consumada la posesión, la fabricación o posesión de un programa informático con el que en el futuro puedo estafar a alguien. Entonces, esta anticipación de la punibilidad es muy cuestionable. Esta introducción de las redes sociales es muy cuestionable. De manera que, primero, una cuestión de constitucionalidad, una cuestión de prueba, ¿no? ¿Cómo sé yo que el tío este tenía el programa informático para cometer las estafas previstas en este artículo? ¿Cómo sé yo que el sujeto tiene el cuchillo específicamente para cortar el cuello a su suegra? Yo se lo puedo preguntar, ¿no? Oye, ¿tiene usted este cuchillo pues para cometer su homicidio? Y el tipo me lo puede decir. Puede ser honesto, asesino, pero honesto, y me lo puede decir. Pero también puede ser, en fin, puede no ser imbécil y no decírmelo. Con lo cual yo a priori no lo sé. Como decía Alejandro Groizar y Gómez de la Serna, un comentarista español del año 1870, del Código Penal de 1870, decía Groizar: la conciencia es un libro cerrado donde ningún juez de la tierra puede leerlo. Entonces el juez no se puede meter en la cabeza del autor para saber qué es lo que quería o lo que sabía en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser particularmente cautos con la introducción de la inteligencia artificial como de las redes sociales en el ámbito del derecho penal. Y no se puede castigar cualquier cosa. Es decir, adaptación del derecho penal a las nuevas expectativas, sí. Pero tipificación de cualquier cosa, no. Yo creo que ese tipo de delitos es contraproducente, en mi opinión. Muy bien, agradecemos la participación de nuestros panelistas y de nuestro expositor. También invitamos a los participantes a que formulen sus preguntas, por favor, si alguien desea. Alejandra, la doctora, adelante. ¿La palabra clave? Todavía. Las preguntas primero. La palabra clave después. Bueno, felicitarle por su sobre todo que disertación tiene relación con los casos que conocemos en la Corte Superior Nacional, porque la mayoría de estos delitos tienen base sobre el nuevo derecho penal expansivo de riesgos y que tenemos que estar actualizados con las nuevas tendencias del derecho penal, sobre todo en cuanto a la accesoriedad absoluta del derecho penal al derecho administrativo, ¿no? Muchas veces los delitos contra el medio ambiente, minería ilegal, se remiten a normas penales en blanco que no se puede distinguir la diferencia entre en sí la norma administrativa que se infringe y la que es incorporada en el derecho penal. Eso es una, por ejemplo, eso es una de las dificultades o quizá una forma de poder aplicar correctamente el derecho penal de las actuales épocas, ¿no? Otro punto, por ejemplo, es el que comentó el doctor Sawanay, en el sentido que los delitos informáticos en el Perú han sido tipificados a la luz de lo que establece el Convenio de Budapest. Prácticamente es una copia fiel de lo que señala el Convenio de Budapest y lo que ocurre es que tenemos el delito de estafa, ¿no? Pero también tenemos el delito de fraude informático, tenemos el phishing, el mishing, tenemos el intrusismo, tenemos una serie de modalidades delictivas que son muy pocos manejados porque son delitos novedosos, son nuevos. Entonces, así podemos
hablar, por ejemplo, del adelantamiento de la punibilidad en el sentido de los actos preparatorios que sanciona el marcaje o el reglaje, ¿no? Entonces, hay infinidades de delitos que son estructurados y diseñados de acuerdo a la nueva visión del derecho penal, ya no la clásica, sino a la nueva concepción del derecho penal. Entonces, eso es fundamental, que todos los magistrados de esta Corte podamos dominar este tipo de categorías, de nuevas clasificaciones y perspectivas del derecho penal a la luz de la dogmática penal moderna, ¿no? Que entiendo que es la influencia del funcionalismo. Entiendo. ¿Por qué? Porque últimamente ya no se habla ni siquiera del elemento subjetivo, la intención, sino solamente el mero conocimiento. Y eso, por ejemplo, deviene de la teoría funcionalista del derecho penal. Se está dejando detrás un poco la teoría finalista. Y eso es el gran problema, ¿no? Que en la mayoría hemos sido formados con la teoría finalista y algunos con el causalismo. Entonces, lo que nos queda es actualizarnos y verdaderamente pues establecer el límite, ¿no? El límite cuando un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución linda, ya traspasa el límite para convertirse en un peligro potencial para el Estado y que pueda desestabilizar la democracia. Entonces, su exposición yo le felicito porque yo creo que en verdad en esta Corte se necesita una capacitación de esta índole para poder entender y aplicar correctamente los tipos penales que son materia de conocimiento por parte de todos nosotros, ¿no? Y otro tema que quería preguntarle y que sí me causa duda es con relación al autor colectivo en delitos de organización criminal. Al menos tengo conocimiento, de acuerdo a las primeras sentencias que ha dictado el Poder Judicial, que ha estado aplicando la teoría de Klaus Roxin, ¿no? La teoría del aparato organizado de poder, ¿no? Así lo sentenciaron a Alberto Fujimori y a otros más. Entonces, no me queda claro cómo podemos hacer poder poder equiparar o cuál sería la nueva visión del autor colectivo de la organización como delito y de la autoría de organización por aparato de poder. Sobre todo esa diferencia, si hay diferencia o cómo debemos analizarlo actualmente. Eso. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora María Esther Felices. ¿Alguien más desea participar? Doctora, felices. Felices. Antes, va a responder a la pregunta de la doctora María Esther Felices. ¿Hablo yo? Sí, por favor, adelante. Bueno, quiero agradecer especialmente a la doctora Felices por la intervención que ha tenido, muy brillante, tanto en la contextualización del problema como dentro del ámbito del derecho penal expansivo o de riesgo, y el sometimiento del derecho penal al derecho administrativo. Yo mencioné antes, por ejemplo, ese caso, ¿no? Hablando de los delitos de peligro hipotético, bueno, pues ese sometimiento, ¿no? Que también existe en la legislación española y que realmente, bueno, pues muchas veces da lugar a una actuación un poco, a la tipificación de una conducta un tanto, bueno, pues cuestionable, ¿no? Pues se elimina el contenido de injusto penal, ¿no? de esa figura y únicamente se castiga, bueno, pues la infracción formal, una mera infracción formal de la omisión de un deber de obtener, bueno, el carnet de conducir, pero ¿dónde está el contenido de injusto, no? Entonces, realmente, eso es muy cuestionable desde el punto de vista jurídico penal, ¿no? Muchas cosas o varias cosas interesantes ha planteado usted, doctora. Uno de ellos es la eliminación de los delitos de los elementos subjetivos, ¿no? Ha dicho usted que la constatación de que se estaban superando, digamos, algunas doctrinas, el causalismo, el finalismo, que durante muchos años han, ocupado a la dogmática penal, ¿no? Durante muchas décadas,
Una de ellas es la cuestión de la eliminación de los elementos subjetivos. No sé si eliminación, pero sí, digamos, reformulación de los elementos subjetivos. Muy brevemente sobre ello. Yo creo que en efecto ello es así. Los elementos subjetivos del injusto o los elementos subjetivos en general, el dolo, plantean el problema de su configuración dogmática, no solamente de la prueba, sino de su configuración dogmática. Por ejemplo, sobre el dolo, históricamente, decía un penalista histórico ya fallecido hace muchos años, el profesor Rodríguez de Besa, el profesor español, decía: actúa con dolo el que sabe lo que hace y quiere hacerlo. Es decir, se definía el concepto de dolo sobre la base, como ustedes saben, sobre la base de dos elementos subjetivos, un elemento cognitivo, el conocimiento, y un elemento volitivo, la voluntad. Entonces se decía que el dolo es el conocimiento y voluntad de los elementos de tipo. Bueno, pero la cuestión es cómo se puede llegar a configurar el dolo, que es un elemento esencial del delito, de los delitos dolosos. ¿Cómo se puede llegar a configurar ese elemento como la suma de dos elementos subjetivos? Si un sujeto está en una cacería y en lugar de disparar a una liebre, dispara a un compañero de caza, y el juez le pregunta: ¿sabía usted que estaba disparando a una persona y no a una liebre? El tipo puede ser asesino, pero a lo mejor no es idiota y me dice: no lo sabía. ¿Cómo el juez puede demostrar la existencia de dolo? Entonces decía Rothschild, irónicamente decía: el dolo no existe en la cabeza del autor, existe en la cabeza del intérprete. El que imputa desde fuera si existe dolo o no hay dolo. Yo digo, aquí hay dolo. Pero porque yo quiero que exista dolo. No lo sé por el propio autor, ¿no? Entonces, yo creo que los elementos, que el dolo, pues no se puede demostrar. Si es difícil demostrar la existencia de un elemento subjetivo, demostrar la existencia de dos elementos subjetivos concurrentes es más difícil todavía. Entonces, yo creo que el funcionalismo ha hecho bien en normativizar el concepto de dolo y, por tanto, apartarlo de los dos elementos subjetivos. Y entonces el dolo para el funcionalismo ahora no es conocimiento más voluntad, sino es un elemento objetivo, que es deber conocer, aunque el sujeto no conozca. El conocimiento es secundario. Si el padre está viendo un partido de fútbol y viene el niño y le tira del pantalón para que vaya a jugar con él, y el padre lo aparta así de una patada y le dice: déjame en paz, que estoy viendo la final del partido de fútbol, y el niño entonces se va a una ventana o mete los dedos en un enchufe, abre una ventana y se tira por la ventana, el padre responde por ese delito de homicidio por omisión, pero no responde porque conocía que el niño estaba en peligro, sino porque ha infringido un deber objetivo paterno-filial, un deber institucional. Con lo cual, el padre responde por un delito doloso, por omisión, pero no porque tenga el conocimiento y la voluntad, sino porque infringe un deber objetivo, de manera que el dolo es deber conocer, aunque el padre no conozca. En mi opinión, esta reformulación normativizada del concepto de dolo es mucho más operativa y, en todo caso, dogmáticamente aceptable. Lo otro es una ficción. Lo otro es decir que el dolo está en la cabeza del autor, pero finalmente está en la cabeza del juez, que es el que lo imputa desde fuera. Aquí hay dolo y aquí no, pero porque yo quiero, porque yo interpreto las cosas así, pero no porque realmente yo tenga conocimiento, yo realmente tenga constancia de la existencia de conocimiento y de voluntad, ¿no? Otra cuestión interesante es, bueno, eso del funcionalismo. Hombre, pues en mi opinión la teoría funcionalista es no solamente la teoría moderna, sino hablando en términos jocosos, la teoría correcta. La teoría correcta. Esto me hace recordar al profesor Gimbernat, un gran profesor español, que cuando era muy jovencito y un poco arrogante, un gran maestro, ¿no? Ahora, ya muy mayor, pero escribió en su tesis doctoral frente a los grandes maestros de la época, Juan del Rosal en Alemania, Welsel, Mesger, etc. Entonces decía, la tesis de Welsel, la tesis de Mesger, la tesis de Juan del Rosal, la tesis de Rodríguez de Besa, y después de haber citado a 5 o 6 brillantes penalistas de la época, decía al final, la tesis correcta. Claro, los penalistas brillantes decían, bueno, este chiquito viene aquí un poquito arrogante, ¿no? Bueno, pues yo modestamente diría que la tesis correcta no es la del finalismo y la del causalismo, teorías importantes que pertenecen ya a la historia del derecho penal, pero no a la actualidad. Yo creo que la tesis de funcionalismo, bueno, pues es la tesis correcta. Finalmente, en relación
a la teoría de los aparatos organizados de poder. Acaba de morir hace unos pocos meses el profesor Rothschild. Yo tuve el gusto, el privilegio y el honor de tratarlo muy cercanamente. También traduje bastantes cosas de él y visité con él el Perú en diferentes ocasiones. Y bueno, me honré con su amistad también, además de con su maestrazgo, ¿no? Hicimos un coloquio muy interesante en el Hotel NM, aquí en San Isidro, realizado por el doctor Caro Coria hace ya algunos años, donde, bueno, fue muy interesante la discusión que tuvimos, ¿no? Yo le dije que por qué esa teoría de los aparatos organizados de poder que él había pensado para el caso Eichmann, un criminal nazi que se escapó a Argentina, donde finalmente fue secuestrado, detenido y lo llevaron, etcétera, etcétera. Si se podía ampliar esa teoría, se podía ampliar a otros ámbitos científicos, por ejemplo, en el ámbito del derecho penal económico. Y él dijo que no, que su origen no era ese, que no lo veía dentro del derecho penal económico. Por cierto, la esposa del profesor Rothschild, la doctora Ime Rothschild, y yo dijimos, pues nosotros sí lo aplicaríamos, ¿por qué no? Frente a su propia teoría. El creador no quería que eso se expandiera. Sin embargo, se utiliza en algunas sentencias irrelevantes. La más importante de todas aquí en el Perú, cuando en efecto usted ha citado, la Corte Suprema condenó en un momento que estaba presidido la Corte por el doctor San Martín, querido amigo mío también, y maestro, pues aplicó en efecto para resolver ese caso por la teoría de Rothschild. Yo creo que ahora se ha ido dejando de lado progresivamente esa teoría de los aparatos organizados de poder. En primer lugar, porque no es autoría mediata. Una autoría mediata donde los instrumentos no son instrumentos, sino sujetos responsables, no es una autoría mediata, ¿no? Entonces, dentro de la propia configuración, pues existe, bueno, pues yo creo que una configuración errónea. ¿Cómo lo resolvería el funcionalismo? Bueno, el funcionalismo habría que ver el caso concreto, habría que ver la organización, ¿no? Cómo estaría configurada, etcétera. Pero Jacobs en sus orígenes decía que se podía resolver bien como coautoría, son coautores, o bien, en todo caso, como inducción y autoría única, ¿no? Yo creo que el profesor Jacobs lo resolvería ahora diciendo que se trata de un deber institucional. El sujeto responde por infracción de un deber institucional, un deber positivo o institucional. Yo creo que esa sería la explicación más correcta. Y en todo caso, muchas gracias por las amables palabras que me ha dirigido. Yo también se las dirijo a usted, me ha sido una intervención muy brillante. Muy bien. Creo que alguien más se había animado a realizar sus comentarios. Buenas noches con todos. Sale por la exposición al doctor Polaino. Mi duda es básicamente acerca del tema de las normas de flanqueo, que es característica del tema del derecho penal del enemigo. Respecto al tema de las normas de flanqueo, ¿tendrían una vinculación con si es cierto, presente el tema de la anticipación de las barreras punitivas, ¿tienen una vinculación con un bien jurídico lesivo o no? ¿O es que todos los delitos de peligro representan como tal las normas de flanqueo? Esa es básicamente mi duda. También una pregunta muy interesante, ¿no? Una pregunta muy interesante que yo creo que admite varias respuestas, ¿no? O sea, se puede discutir, quiero decir, mucho sobre eso, ¿no? Yo discutí mucho con el profesor Jacobs, que fue quien había acuñado ese concepto. Él lo acuñó en el año 1985 cuando pronunció una conferencia, entonces una jornada de penalistas alemanes celebrados en Frankfurt, sobre un tema que era el tema de la anticipación de la punibilidad. Su artículo, luego publicado, se llamaba criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. Yo le discutí ese título, criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. Sería en la lesión de un bien jurídico, porque esa criminalización en el estado previo también lesiona el bien jurídico, poniéndolo en peligro, no como resultado material, pero sí también se supone una lesión típica, ¿no? Bueno, más allá de la propia discusión sobre el título, me interesó entonces mucho ese concepto que Jacobs hablaba, ¿no? Flankierende Normen, ¿no? Flankierende Normen, normas de flanqueo, normas que flanquean, normas flanqueadoras del Estado de Derecho. En efecto, yo creo que Jacobs tiene razón en decir que no cualquier delito, no cualquier figura delictiva conmueve las bases del Estado. Esto es muy frecuente en el ámbito del sector público, no sé, dentro de los delitos contra la administración pública o dentro de los delitos contra la administración de justicia, los autores dicen el bien jurídico es la administración de justicia o el bien jurídico es la administración pública. Bueno, es que eso es tan grande, no sé, que un alcalde de un pueblo, de una población municipal se lleve 2.000 soles, pues eso no conmueve realmente las bases de la administración pública. La administración pública es un ente demasiado grande como para verse conmovido por una actuación nimia
delictiva, pero nimia, entiéndanme, como para lesionar todo el armatoste del Estado. Entonces, con las normas de flanqueo sucede un poco lo mismo. Las normas de flanqueo son aquellas que realmente apuntalan la Constitución, la seguridad, la estabilización del Estado. No cualquier conducta, una injuria, pues no tiene nada que ver con la estabilización del Estado. Incluso un homicidio no tiene nada que ver con la estabilización del Estado. Se mata mucha gente, pues muchos días, desgraciadamente, y el Estado continúa. No sé si desgraciadamente, pero continúa casi sin inmutarse, ¿no? Como dice la canción, la ranchera mexicana, no vale nada la vida como para alterar pues la fase del Estado. Entonces yo creo que Jaco se refería, con esa expresión de normas de flanqueo, a normas que realmente atentan contra la esencia del Estado, contra la esencia del Estado. Esto no sucede en cualquier caso de la criminalidad, digamos, del derecho penal del ciudadano, sino en casos donde sí se combate a sujetos que le hacen un jaque mate al Estado. En caso de terrorismo, por ejemplo. En caso de terrorismo, hombre, pues estamos hablando ya, en fin, de algo, de una entidad mayor, sin denigrar la relevancia penal que tienen otro tipo de conducta en el ámbito del derecho penal, pero sí que aquí, oye, pues se afecta a la estabilidad del Estado de una manera un poco más contundente. Es verdad que después se ha ido ampliando a otros ámbitos, porque los delitos de posesión, pues no es lo mismo poseer, no sé, programas informáticos con los que puedo cometer una estafa que poseer toneladas de explosivos, con los que sí realmente podría también alterar las bases del Estado. Pero bueno, entender en un sentido amplio eso de alteración de las bases del Estado. Aquí en el Perú existía un delito que a mí me llamaba mucho la atención, no sé si sigue existiendo todavía, antes ha mencionado, la doctora Felicia ha mencionado, me parece que el delito de marcaje y de reglaje, que son dos delitos, un delito interesante, ¿no? Interesante, a mí me interesó. No me pronuncié alguna conferencia sobre eso, o los mencioné en alguna conferencia, no me acuerdo si llegué a publicar alguna cosa que escribí sobre la materia. En fin, si no lo publiqué, pues a lo mejor eso que salió ustedes ganando, pero bueno, que me interesó el tema, lo que quiero decir, ¿no? Pero también existía un delito que era el delito de pánico financiero. No sé si sigue existiendo todavía. Oye, a mí me llama la atención eso del pánico financiero, propalar noticias que puedan afectar a la estabilización democrática del Estado. Oye, pues eso es interesante, pues también para verlo desde este punto de vista. ¿Eso puede llegar realmente a conmover la fase del Estado? En España existía un delito muy clásico que nunca se aplicó, pero que era un delito que tenía unas raíces históricas del siglo XIX, que era el delito de derrotismo. Esto significaba que los sujetos que propalaban noticias falsas sobre las posibilidades de defensa del ejército español para propiciar que un extranjero atacara a España. Entonces, no, España está totalmente derruida, no, el ejército es un desastre, y entonces enemigos decían, pues entonces vamos a atacarlo. Y entonces era una forma de inducción para un ataque de una invasión ajena, ¿no? Bueno, esto no se aplicó nunca, evidentemente, ¿no? Pero era cuestionable, era interesante visto desde el paradigma de la seguridad nacional del Estado. Entonces, esto también podría entenderse como normas de flanqueo. Es decir, normas de flanqueo yo lo entendería en un sentido de manera restrictiva, solamente aquellas normas que realmente puedan poner en jaque las bases del Estado, y en otro ámbito en un sentido un poco más amplio, no solamente los delitos de rebelión o de golpe de Estado, sino aquellas conductas que puedan ser idóneas también desde el punto de vista económico para desestabilizar, la balanza económica, social, política del Estado. En todo caso, muy interesante. Le animo a usted que si le interesa ese tema, que escriba un artículo sobre normas de flanqueo o una tesis doctoral. Muy bien, agradecemos al doctor Miguel Polaino por su participación en esta destacada cátedra de los jueves, por ser especial hoy martes se ha realizado. Aplausos, por favor. Muy tarde, lo lamento, muy tarde. Muy bien, doctor, ¿podría por favor indicarnos la palabra clave que trató en su ponencia? Bueno, he sido muy pesado en mi intervención, tanto que son las 7:17, ustedes no van a descansar hoy a la hora habitual, mañana van a llegar tarde, sean un poquito indulgentes, presidente, ¿no? He pronunciado tantas palabras reiterativas que no sé. Hay una que yo creo que me explica un poco la tendencia de mi conferencia, que es funcionalismo. Funcionalismo. Muy bien, Ponemos esa como entonces, palabra comodín, la funcionalismo. palabra clave es funcionalismo, que podrán utilizar todos y todas para poder obtener su certificado, ya saben, funcionalismo.
Por favor, entonces invito al doctor Johnny Hans Contreras adelante junto con el ponente para la entrega de un presente. Adelante, por favor. Usted, por favor. Yo miro. Y yo miro. Así es. Sellamos este momento especial, por favor, con una foto mirando la cámara. También invito al doctor Sawanay, por favor, para que le brinde el certificado a nuestro ponente. No se mueva, doctor, para la foto también. Muy bien. De esta manera, entonces, agradecemos al doctor Miguel Polaino por su magistral ponencia que engalana nuestro programa La Cátedra de los Jueves en su 10ª temporada. Muy bien, de esta manera concluimos esta cátedra especial. Para finalizar, les recuerdo a todos y todas los que han seguido la transmisión que podrán registrarse a través de un link que se está brindando en estos momentos para su certificado. De esta manera, entonces, nos despedimos. Permiso.